¿Me das el ok, Nelly? Ya puedes comenzar. Buenas tardes, buenas noches a los amigos de Facebook Live. Una vez más acá presente, gracias a la palabra de Dios para poder compartirle las maravillas que Dios tiene para todos por igual. Primero agradecerle a Sandrita que predispone su corazón, como siempre lo hace para todos los hermanos en Cristo, en esta noche de miércoles, y hacerle una invitación para que todas aquellas personas que quieran dar a conocer la palabra de Dios todos los miércoles, simplemente ingresen al Facebook de Sandrita. Ella le va a decir cómo participar en esta hermosa reunión de los miércoles, y así podamos todos compartir la palabra de Dios. También le quería invitar para mañana jueves, los días jueves de oración, que son tan importantes en estos tiempos tan difíciles que nos toca estar, pero con la palabra de Dios siempre está presente. Entonces, los días jueves, si ustedes quieren entrar en noche de oración, es muy importante que entren al Facebook de Nelly González. Ella le va a decir cómo entrar a Zoom, porque tienen que entrar a un acceso por Zoom, y saber de que todos por igual oramos en el mismo andar, en el mismo sentir. No hay, tienen que animarse a hablar, a orar, a hablar con Dios, y es una linda experiencia porque soy testigo de todos los jueves las maravillas que Dios hace por nosotros, en cuanto a tu país, en cuanto al mío, en cuanto a la sanidad de todos, en cuanto a la oración personal de uno, grupal. Es impresionante el andar de Dios en los jueves de oración. Así que si quieres participar, simplemente entras al Facebook de Nelly González. Ella te va a decir el horario, porque son diferentes horarios en los que tú puedes ingresar. Hecha la invitación, pasamos a lo más importante, que es poder compartir la palabra de Dios. El título de esta enseñanza lleva por nombre Cardiología Bíblica. Esta es una enseñanza que también se la puede encontrar en Palabra de Dios sobre el Mundo, en una página donde vos puedes ingresar y ver todo lo que Dios puede hacer por vos, y podés estudiar, podés meditar, podés comprender y podés tener toda esa fuerza y esa fortaleza espiritual en estos tiempos que nos toca vivir. Así que te invito a que ingreses a la Palabra de Dios sobre el Mundo en la página. Ahí vas a ver clases, enseñanza, y hay un montón de personas que predisponen su tiempo, su corazón para hacer estas cosas. Hechas las invitaciones, pasamos a lo que les quería compartir. Por favor, pasen a Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Perfecto. No hay mucha vuelta de que dar al tema de guardar el corazón de uno. Sobre todo cosa que guardemos, la recomendación de Dios no es obligación, simplemente te recomienda que guarde la palabra en tu corazón. Hay otras versiones que la han traducido de la siguiente manera: guarda tu corazón con toda vigilancia. Sobre todo lo que protejas, guarda tu corazón. Usa toda tu alerta para guardar tu corazón. Guarda tu corazón más que ningún tesoro. En todos los casos, todos los traductores, de una manera u otra, han deseado expresar en su idioma que al corazón hay que prestarle mucho cuidado y prioridad como una diligencia. Hay que estar vigente, alerta, más que ninguna otra cosa. Para la palabra guardar, en hebreo, si quieren ustedes saber qué significa en hebreo, significa custodiar, vigilar, guardar, como está justamente traducida en las diferentes versiones. Bien, pero no solo acá queda la palabra guardar, en proverbio. Vamos a tener un poquito más de entendimiento en lo profundo de la palabra de Dios y saber a dónde más podemos encontrar la palabra guardar.
Por favor, pasen a Éxodo, capítulo 34, versículo 4 al 7. El primer uso de este vocablo, guardar, se encuentra en Éxodo 34. Esta es la ocasión en que Moisés sube al monte por segunda vez a recibir las tablas con la primera palabra de Dios escrita que jamás haya habido. ¡Wow! O sea, imagínense uno. Moisés subió por segunda vez, quiere decir que hubo una previa charla con nuestro Padre Celestial que debe haber sido maravillosa, porque Moisés, si bien hay que tener en cuenta, si volvemos un poquito al tema de lo que hizo Moisés, él sacó a un pueblo muy esclavizado, muy metido en su mente, que fue Egipto contra Israel. Egipto lo manejaba mentalmente a ese pueblo. Lo que hacía Egipto tenía que hacer Israel. Ellos no tenían poder de tomar decisión. Ellos no tenían esa mentalidad de poder hablar. Lo que hacía Egipto, lo hacía Israel. Ellos no tenían esa forma de expresar. Ellos estaban totalmente en una burbuja metidos. Entonces no podían hacer nada. O sea, es muy feo que te manejen en tu mente a vos, que no puedas expresar lo que vos sientes de tu corazón. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Israel salió muy todavía con los pensamientos nulos, que ellos pensaban que al salir de Egipto iban a estar todavía bloqueados por lo que Egipto le estaba haciendo. Entonces, acá es donde Moisés actúa y va a buscar a Dios por primera vez y le dice: Dios, quiero que me ayudes porque llevo muchísima gente con muchas presiones mentales que no saben todavía cómo adecuarse al nuevo sistema. Quiero saber qué se puede hacer, cómo puedo hacer. Y la maravilla de la palabra de Dios le dijo de que busque unas tablas de piedra, no le pongas nada, simplemente córtala y sube al monte y ahí te estaré esperando. Bien, Moisés accionó, fue ahí con las tablitas debajo del brazo y se sentó. ¿Y qué pasó en ese momento? Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Mientras tanto, Moisés proclamaba en nombre de Jehová, y esto es algo impresionante. Jehová pasó por delante de Moisés. Imagínense esta situación. Moisés en el monte, orando, proclamando por Jehová, y que pase Jehová por delante tuyo. Qué hermosa situación, ¿no? Que pase Jehová por delante tuyo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés dijo lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, a que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Impresionante ver cómo Moisés le decía esto a Jehová, porque gracias a Jehová Moisés pudo entender lo que era guardar la palabra de Dios en su corazón. Entonces Jehová le instruía a través de su conocimiento a Moisés para que escriba las tablas, que esas tablas iban a ser un ordenamiento para el pueblo de Israel. Mire cómo actuó primero Jehová. No fue Moisés quien hizo las tablas,
quien él se puso a escribir por su propio pensamiento. No, fue Jehová que le dijo, primero, yo te voy a entender lo que es la palabra de Dios. Tú vas a poner un orden a ese pueblo de Israel, pero con los mandamientos y estatutos que yo te voy a dar y tú vas a escribir. O sea, Dios introdujo a Moisés palabra y la guardó, pero la guardó en lo más profundo de su corazón. Si bien estaba escrito, pero escribió lo que Dios le decía en lo más profundo del corazón. O sea, es hermoso verlo así, de esta forma, de esta manera, como Dios insta a cada uno a poder entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Después hay varios relatos en la palabra de Dios que uno puede ver. Yo simplemente lo voy a nombrar porque es muy largo, entonces por cuestiones de tiempo lo voy a nombrar simplemente a los capítulos, a los versículos. Podemos ver en Deuteronomio, capítulo 33, versículo 9, en Salmo 105, capítulo 42 y 45, en Proverbios 6, capítulo 20, en Isaías, capítulo 27, 2 y 3, en Nahum, capítulo 2 y 1, en Salmo 31 Salmos 33 y 13, en Deuteronomio 32, versículos 9 y 10, en Isaías capítulo 1 y 8. Mire la inmensidad de la palabra de Dios para poder encontrar ahí y guardar en nuestro corazón las cosas que Dios hizo y hace por nosotros. O sea, es simplemente cuestión de leer y ver cómo Dios actúa en todo ese momento, en todo ese tiempo, en este andar, y lo que ha de venir es maravilloso, pero siempre guardando la palabra de Dios. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo vamos a guardar la palabra de Dios? Porque lo primero que surge, ¿no? ¿Cómo vamos a guardar la palabra de Dios? Es simple. Dios te dice, vení a mí, calma toda tu ansiedad. Yo te voy a dar esa paz y esa tranquilidad para que tú entiendas lo que yo tengo para vos. O sea, es maravilloso. O sea, Dios puso su palabra para todo aquel que creyere, para que todo aquel que pueda entender, Él le va a dar entendimiento, sabiduría, le va a dar acción, le va a dar poder de sanidad, le va a dar poder de fortaleza espiritual, le va a dar todas las herramientas. Pero ¿qué quiere? Que nosotros vamos a la palabra de Dios, simplemente. Para que Jehová guarde en completa paz, uno debe perseverar en los pensamientos de Él. Por lógica, si vos querés aprender la palabra de Dios, vas a tener que perseverar en los pensamientos de Él. A veces muy costoso porque vivimos en este mundo, un mundo tan rígido, tan loco, con mucha información, con muchas cosas, que obviamente vivimos acá, podemos convivir con un montón de personas. Pero Dios, ¿qué dice? Persevera en la palabra, porque esa palabra te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, vos vas a poder hablar, vos vas a poder pensar lo que yo te doy a través del Espíritu, y eso es algo maravilloso, porque dice que de tu boca es la arma más filosa que tenemos, no es una espada, no es un arma, nuestra boca es muy filosa. Cada vez que hablamos podemos cometer infinidad de errores, pero cuando vos tenés en tu pensamiento palabra de Dios, vas a poder hablar tranquilamente y vas a poder expresar lo que Dios tiene para todo aquel que cree. Vas a poder conversar, vas a poder aprender, vas a poder frenar tu boca en momentos que sea necesario. De tu boca la vas a utilizar de una forma que vos puedas vivir una paz y una tranquilidad. Entonces es maravilloso conocer la palabra de Dios de esa forma.
¿Cómo no vamos a confiar en Jehová, siendo que Él es nuestra fortaleza de los siglos y de los siglos? ¿Cómo no vamos a confiar de Él si lo gozamos y lo deleitamos en su palabra? Dice la palabra de Dios que Él nos sitiará con su protección en paz si permanecemos nuestro pensamiento en Él. Este es un trabajo bien distribuido. Usted persevera y guarda. En Salmo, capítulo 1, versículo 12, Salmo 112, del 1 al 7, dice: bienaventurado el hombre que respeta a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. No tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová. Impresionante. Cuando vos, y siempre me gusta decirlo, uno empieza o alguien te enseñó la palabra de Dios por algún motivo, eso es grandioso. O sea, vos empezás a caminar con Dios cuando alguien te enseña la palabra de Dios. Después esa persona puede estar con vos, te puede enseñar como no puede estar, pero vos tuviste un accionar, lo escuchaste a él, a esa persona, y él te explicó por qué él guardó su palabra y por qué vos tenés que guardar su palabra. Entonces, acá hay que saber de que Dios actúa de una forma que entienda los consejos. Él no te va a dar ninguna mala noticia, Él no te va a dar nada de lo que no esté en la palabra de Dios. Lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios, así de simple. Lo que no está en la palabra de Dios no es palabra de Dios. O sea, no busques en otro lado, porque no vas a encontrar. Porque si la palabra de Dios está para esto, es para eso, para dar la palabra de Dios y que vos aprendas de una forma u otra cómo actuar y cómo hacer las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bien, en Romanos capítulo 10, 9 al 11, muy conocido, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, tomar una creencia, no será avergonzado. No será avergonzado, simplemente confesar que Dios lo levantó entre los muertos al Señor Jesucristo y será salvo. Mire qué sencillo, mire qué fácil que es. Y vos a partir de ahí, todas las cosas van a ser un giro de 360 grados. Pero un giro de 360 grados no rotundamente, porque somos seres humanos, tenemos tentaciones, tenemos aflicciones, tenemos un montón de cosas. Pero si vos accionás y la ves de una forma tal que tu corazón aprenda la palabra de Dios, va a ser muy, muy gozoso, muy tranquilo. Es una expresión que solo la palabra de Dios te da. Mire qué importante es el corazón, que si usted es hijo de Dios, entonces quiere decir que usted llevó esta palabra de Dios a su corazón, por cuestión lógica, porque aprendimos de la palabra de Dios, al punto que creyó y fue salvo. Por supuesto, yo creí y fui salvo, pero fui salvo de las cosas que yo tenía antes. Del viejo hombre ya no me acuerdo, gracias a Dios. Ahora yo me acuerdo de lo que Dios me enseña todos los días: a orar, a perseverar, a recibir bendiciones, a estar sano, en tiempos de aflicción, a fortalecerme más espiritualmente, a crecer en la palabra de Dios, a tener creencia, a ser constante, a no desmayar ante cualquier circunstancia, a no volverme loco. O sea, eso es lo que hace
la palabra de Dios en tu corazón. Te mantiene en todo esto que es un andar en medio de un océano, un andar en medio de un tornado. A nosotros no nos tiene por qué pasar nada, porque creemos en la palabra de Dios, vemos lo que Dios actúa, somos testigos los jueves de oración de las personas que han orado y han recibido bendiciones y han estado firmes en su palabra, y vendrán otras personas y así será, así trabaja Dios. Para el que cree, las cosas van a ser maravillosas, pero debemos ser constantes, damas y caballeros, debemos ser constantes, estudiar, meditar, y si no entendemos, pidamos sabiduría a Dios, es simple, pidamos sabiduría a Dios. La creencia es una de las cosas de la vida que emana del corazón. La duda también, lógicamente. Una cosa es la creencia, otra cosa es la duda, una cosa es el bien, otra cosa es el mal. Lo aclara en la palabra de Dios, lo cual está perfecto. Pero si yo voy a elegir, voy a ir por el bien, voy a ir a hacer las cosas bien, voy a creer, y entonces mi corazón va a estar tranquilo de que ni la duda, ni el miedo, ni el temor, ni las enfermedades van a venir a mi corazón. Porque eso no es palabra de Dios, damas y caballeros. La palabra de Dios te enseña lo opuesto a lo que yo dije recién. La palabra te enseña paz, tranquilidad, sanidad, perseverancia, dominio propio, justicia, todo vas a encontrar ahí. En Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24 nos dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en tu corazón, atento, no tienes que dudar en tu corazón, no tienes que estar esa duda en tu corazón, ya sos hijo de Dios, o estás aprendiendo la palabra de Dios, estás recibiendo todo lo que tienes que recibir, y ya no tienes por qué dudar, no tienes por qué dudar, dice, y no dudar en tu corazón, sino creyeres ¿en dónde? En tu corazón, que será hecho lo que dice, lo que diga, que será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creer, lo recibiré, os vendrá. Usted sigue a su corazón con confianza, porque usted la guarda, la sitia, con la palabra que usted estudia, pues usted la trabaja, la prepara. Cuando usted necesita sacar algo de ahí, lo saca, pero lo saca seguro, porque sabe que es palabra de Dios. Ya no entra en esa duda, que si digo esto, ¿qué van a decir? Que si yo hablo de esto, voy a tener condenación. No. Usted ya tiene palabra de Dios en su corazón. Es como una cajita que vos guardás, y cuando vas ahí, vas a encontrar un montón de cosas que son útiles. Entonces eso es la palabra de Dios. Es una cajita que acumula palabra. Y cuando vas a abrir, vas a encontrar palabra. No vas a encontrar otra cosa más que es palabra de Dios. Por eso es importante mantener la doctrina, la enseñanza, el amor, la perseverancia. Es importante mantener ese amor los unos y los otros. Es importante saber que hay un Dios que nos cuida y nos protege. Es importante saber de que no estamos solos. Es importante que hay un grupo de personas que Dios predispone. Si necesitas algo, vas ahí. Y eso es tener un mismo andar y un mismo sentir a través de la palabra de Dios. Vamos a ver a un claro ejemplo de Esdras, que predispuso su corazón de tal forma que tenemos que hacerlo como él. Esdras, capítulo 7, versículos 10 y 6. Porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Claro, eso es lo que debemos aprender de la palabra de Dios. Preparar nuestros corazones, porque no sabemos cuándo
alguien te va a compartir la palabra de Dios. No sabemos si puede ser hoy, mañana, o simplemente yo la comparto hoy, miércoles, y quizás que detrás de estas plataformas en las que estamos usando, hay un montón de gente que puede ser bendecida en este momento. No por mí, sino por la palabra de Dios. Yo simplemente soy un agradecido de poder hablar la palabra de Dios. Yo siempre digo que soy bendecido de poder hablar la palabra de Dios, pero no como persona que soy, sino como hijo de Dios que soy, porque adquiero conocimiento, porque estudio, porque la medito, y cuando voy a Él, saco lo mejor de la palabra de Dios y la guardo, pero no la guardo para siempre. Llegará el momento en que tengo que expresar las cosas que yo tengo para contarle. Entonces, eso es lindo saber de que en este momento puede ser que hay gente que se sienta súper bendecida, que necesita escuchar a alguien, pero no, yo simplemente soy, como digo, un necio. Yo simplemente soy quien estudia la palabra de Dios y aprende de la palabra de Dios de tal forma que no se fijen en mí, simplemente fíjese en lo que Dios tiene a través de mí, que es la palabra de Dios. Por favor, pasen a Salmo, capítulo 9, versículo 1, y dicen: Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Hermoso salmo. Se dice: Te alabaré, Jehová, iré a ti, inclinaré mis oídos, escucharé tu palabra con todo mi corazón. ¿Para qué? Para contarle las cosas y maravillas que tú tienes para todos. Es maravilloso. Salmo 119, capítulo 2, 11 y 12. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón la buscan. Con todo tu corazón la buscan. La palabra dice que aquí, que quienes guardan su testimonio son bienaventurados. Habíamos visto que guardamos nuestro corazón, guardamos en la palabra de Dios. Ahí ponemos la palabra de Dios. Ahí dejamos lo que Dios actúa en nosotros. Porque nadie te va a tocar tus pensamientos. Nadie te va a interrumpir tus pensamientos. Tus pensamientos son totalmente diferentes a lo que están viendo en Facebook, a las personas con las que hablo, porque los pensamientos, gracias a Dios, son diferentes. Pero la palabra de Dios es una sola. Cuando vos entras en la palabra de Dios, vas a ver que es solamente palabra de Dios. Todos tenemos pensamientos distintos, gracias a Dios. Porque si tuviéramos un solo pensamiento, todos por igual, sería una locura. Porque estaríamos hablando lo mismo, estaríamos pensando lo mismo, no tendríamos diferencia alguna, siempre nos estaríamos poniendo de acuerdo y eso sería muy aburrido de ponerse de acuerdo, pero gracias a Dios nos dio pensamientos diferentes. Por eso es la famosa palabra que dice libre expresión, libre albedrío. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? La palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola, tiene un solo autor, que es Dios. Dios te dice: vení a mí, yo te voy a mostrar todas las maravillas, para que tú aprendas lo que es modificar en tu pensamiento, no modificar a la persona, porque yo no conozco los pensamientos de la otra persona, pero yo puedo, a través de la palabra de Dios, hacerle entender que puede cambiar su forma de hablar, su forma de expresar, puede sacarse ese odio, puede sacarse esa gran bola que uno tiene adentro, que uno dice: ¿por qué tengo ese malestar? ¿Por qué tengo esa cosa adentro que no sé cómo sacar? Eso es por angustia, por presión mental, por aflicción, porque no tenés a dónde desahogarte. Entonces, la palabra de Dios te aliviana todo eso, te hace sentir como si estuviera, no sé si decir, como si estuviera como, no es alejado de este mundo porque vivimos en este mundo,
pero como si estuviera con Dios en todo momento y en todo andar. Por eso es hermoso saber que la palabra de Dios puede hacer esta maravilla. Por eso les recomiendo que los que aún todavía no han encontrado cómo ingresar a la palabra de Dios, simplemente vayan a ella, vean versículos, hablen con Dios, usen todas las cosas, entiendan lo que el mensaje de Dios tiene para cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. Ahora, cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios y empieza a crecer en espíritu, empieza a crecer en todo eso, el tema es mantenerse. Ahí está el tema. Vos podés estar estudiando la palabra de Dios 24 horas al día, podés tener conocimiento, pero no te creas que todo es así. No te creas, porque no terminamos de conocerlo a Dios. Porque yo me gozo con saber el 10% de lo que está escrito en la palabra de Dios, me gozo en eso. Yo sé que el 90% va a venir en algún momento. Yo sé que el 100% lo vamos a tener, pero con el 10% me conformo, porque es estudiar lo que Dios tiene para vos y expresar lo que Dios hizo con vos, lo que Dios nos enseñó a través de la palabra de Dios. Es algo impresionante cuando vos aprendes la palabra de Dios con todo de nuevo, con todo amor, y ya somos tan diferentes a los demás, pero somos diferentes en pensamiento, porque podemos compartir con los demás. Vivimos en este mundo, vivimos en un mundo donde todos podemos hablar, podemos sentarse a tomar un café, podemos conversar, pero si tu palabra está en tu corazón, vos vas a saber distinguir cómo hablar, cómo expresar, cómo estar atento ante cualquier situación. Por eso es importante confiar, por eso es importante retener, por eso es importante saber de que Dios no te va a dejar, Él va a estar siempre ahí presente. Que asumas esa confianza, asumas ese accionar, que la cura para el corazón es la palabra de Dios. Que Dios tiene la solución. Que si vos quieres ver lo que Dios hace por vos, vas a la palabra de Dios. Como digo, es el único autor, es el quien te da la fortaleza espiritual en tiempo de aflicción, el quien te da la solución en todas estas cosas. Pero recuerda, la palabra de Dios es confiar, es andar, estar ahí presente. Somos seres humanos, nos podemos levantar con el pie izquierdo, como se dice acá, tener un mal día, pero si tenés palabra de Dios, te renovas ahí nomás. Te renovas ahí nomás, comenzás un día con todas las ganas, elevando la palabra de Dios a tu corazón, y la solución está simplemente en ir a la palabra de Dios. Nosotros que estudiamos la palabra de Dios, como digo, somos simplemente un nexo. No me vean a mí como que estoy acá para obligarle a estudiar la palabra. Simplemente vean el mensaje que Dios tiene a través de mí, porque yo simplemente le comparto, porque soy testigo, porque sé cómo Dios actúa en mí, por la paciencia, por la tranquilidad. Sé cómo actúa en hermanos en Cristo que conozco, que han recibido bendiciones, que han recibido sanidades. Entonces, eso es bueno saber y contar de mi experiencia,
pero no me escuchen como persona que soy. Simplemente escuchen lo que Dios tiene a través de mí para ustedes. O sea, eso es lo que uno tiene que saber. El corazón de la mente es monitoreable, es enfermable, es curable, es dirigible, es arreglable por el dueño. Usted, de la mano de la gracia de Dios, uno habita el corazón a la palabra, uno guarda con toda diligencia, lo vigila, lo sitia con la palabra. Así que lo que amamos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, desde el sitio seguro donde lo hemos puesto, por nuestro cuidado de Él, con las palabras que colocamos a Él. Por supuesto, tendremos bajones, tendremos estado de ánimo, pero la palabra de Dios siempre va a estar en tu corazón, eso tenlo por seguro. Los que estudian la palabra de Dios y ven a Dios en sus corazones, somos bendecidos, porque ante cualquier situación vamos a Él, por lo más mínimo que sea, vamos a Él y nos sentimos gozosos, y nos sentimos contentos, y nos sentimos confiables. Pero acá lo que yo le quiero decir es que hay un Dios que está ahí, que está esperándolo para que vean cómo Dios hace las maravillas que Él tiene, con simplemente ir a la palabra de Dios. Así que, como cierre de esta linda enseñanza, simplemente le digo que a todas aquellas personas que desean conocer a Dios, utilicen la palabra de Dios, vayan a ella. Hay un montón de gente que predispone su corazón para enseñar y para practicar y para estudiar la palabra de Dios. Hay un montón de gente que prioriza su tiempo de trabajo, su tiempo de andar, para compartirle la palabra de Dios. Y recuerden esto, Dios está ahí presente, Dios está para compartirle, Dios está para amarlo, para quererlo, Dios está para todas esas cosas. Y si ustedes van ahí, guarden su palabra en su corazón y siéntanse gozosos de que Dios los va a ayudar en todo momento y en todo andar. Gracias, Padre Celestial, por dejarme compartir esta palabra, por saber que hay un Dios que nos cuida, que saber que hay un Dios que nos protege, por saber que cuando vamos a ti y guardamos tu palabra en nuestros corazones, nos deleitamos, nos gozamos, nos sentimos libres de pensamiento, nos sentimos con plenitud, con renovación de mente todos los días, y saber de que tú eres simple, que tú eres sencillo, eres fácil de entender, que no hay que ser científico, no hay que ser erudito, simplemente hay que ser obediente en tu palabra, y eso es maravilloso. Siendo obediente, vamos a recibir todo lo que nosotros queremos tener. Así que le agradezco, y que el que quiera estudiar la palabra de Dios está ahí. No hay horario, no hay momento. Cuando ustedes predispongan su corazón, estúdienla, compártanla, guárdenla y verán lo lindo que es sentirse ser parte de la maravillosa palabra de Dios. Así que lo agradezco, muchas gracias, y que estas cosas les sirvan para todas aquellas personas que quieran y crean en la palabra de Dios. Muchísimas gracias.